Daniela Viñolo y soy médico, como dice la Andrea. La verdad es que mi inicio en la alimentación basada en plantas fue hace mucho rato ya, pero inicialmente fue mucho antes de yo ser médico, antes de ingresar a la carrera incluso, pero fue en el fondo por un interés animalista, ético, como para quizás muchos, pero en el fondo con el tiempo me fui dando cuenta del tremendo potencial terapéutico de la alimentación. Y esto principalmente se debió a la maternidad. Cuando mis hijos nacieron, que son las 3 crías que están ahí en la primera página del Power, mi hija mayor, Emilia, nosotros hasta ese momento éramos vegetarianos o lácteos, porque la verdad es que no había mucho conocimiento, tenía todo el mundo en contra, mi mamá, mis profesores, todo el mundo posible criar niños vegetarianos. Pero entonces en ese momento fuimos lácteos y Emilia empezó a presentar desde muy chica una dermatitis severa, que para los que no saben, son infecciones en la piel, que en ella eran muy severas, sobre todo en la cara. Y empezó la peregrinación en el fondo, como quizás muchos de ustedes, por dermatólogos, inmunólogos, colegas ya a esa altura, que en el fondo la solución que me daban era corticoides, cremita, antihistamínicos permanentes, y nunca nadie me habló de la alimentación, ni siquiera la nombraban. Y la verdad es que ninguno de los tratamientos que se le dieron tuvieron efectivo resultado así óptimo, seguía como con lesiones. Y no fue hasta que nació mi segunda hija, Antonia, que hizo en el fondo un cuadro que fue mucho más severo, que fue un sangramiento del tracto digestivo. Entonces ahí ya era evidente, fue súper evidente el diagnóstico que era alérgica a la proteína de la leche de vaca. En ese momento, yo claramente cambio la alimentación de todo en la casa y me doy cuenta que a mi hija mayor se le quitan las lesiones, que habías tenido durante 3 años ya. Y ahí dije, bueno, esto es importante y algo está pasando y nadie lo dice. Y empiezo en el fondo mi camino en este en este estilo de vida, que finalmente me doy cuenta que es vital para la salud. Y hace 7 años más o menos empecé a utilizarlo como herramienta terapéutica. ¿Ya? Yo sé que este es un taller de cocina, pero para que entremos todos como en el mismo contexto, vamos a hablar de algunas generalidades teóricas y después vamos a pasar a la práctica. Si van surgiendo preguntas, vayan nomás levantando la mano y vamos resolviéndolas. Entonces, en términos generales, en el fondo, y muy sencillo, ¿qué es una alergia? Una alergia es una respuesta exagerada frente a alguna sustancia. Una sustancia que puede ser un alimento, puede ser una sustancia con la que tengamos contacto o algo que inhalemos, cualquier cosa. Y la sintomatología de la alergia puede ser variada y los síntomas pueden ser tardíos o inmediatos. No está pasando esto. No está avanzando. A ver, para atrás. Bueno, y dentro de los distintos síntomas, ahí está, de los distintos síntomas de la alergia, están los que probablemente todos nos podemos dar cuenta, es de saber popular, ¿cierto? Los estornudos frecuentes, la rinorrea, que es como la mucosidad permanente, ¿cierto? Los niños que tienen asma, que tienen lesiones en la piel. Pero también hay síntomas que no son tan frecuentemente asociados con la alergia, como las cefaleas, como diarrea, dolor abdominal, vómitos, y otras cosas que son de la esfera más bien mental, como por ejemplo irritabilidad, fatiga, insomnio incluso. Esto se vuelve loco, se va como para adelante cuando quiere. ¿Ya? Ya. Entonces acá un poquitito de antecedentes de por qué es tan importante hablar sobre alergias, porque la prevalencia se salta. Ah, ok.
Ya, ok, ok, ok. Ya, entonces el fondo de la prevalencia, esto ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Alergia, el 2017, estableció un porcentaje de que aproximadamente el 40% de la población mundial tiene algún tipo de manifestación alérgica. Es casi la mitad del planeta que tiene algún tipo, ya sea alimentaria o alergia estacional. Sí, mejor con este. ¿Ahí? Ya, ahí sí, mejor. Y por ejemplo, hay algunos antecedentes cortitos, ¿cierto? De que los últimos 30 años se han triplicado la alergia en España. En Chile, al menos el 8% de los menores de 3 años son alérgicos a algún alimento. Y estos valores que son más grandes porque están en relación a la población americana, donde hay 15 millones de personas alérgicas a los alimentos en Estados Unidos y aproximadamente 5,9 millones son menores de 18 años. O sea, es mucho, es muy importante que aprendamos de esto. Ahora, ¿cuáles son los principales alérgenos que están establecidos según la FDA, que es la Federación de Alimentos Americana? Y están ahí. La leche, se exalta igual. La leche, los huevos, el trigo. Se pasa todo. El pescado, las nueces, la soya, el maní, los crustáceos y mariscos. Entonces, en el fondo, si vemos este listado, nos damos cuenta de que la gran mayoría de los que están en este listado son alimentos de origen animal, lo cual ya nos debe empezar a cuestionarnos de por qué ocurre. Y por otro lado, por ejemplo, la soya, el trigo, que son alimentos que están muy modificados genéticamente. Y por eso ahora encontramos tantas personas con sensibilidad no celíaca, por ejemplo, al gluten o alergia al trigo. Ahora, esto es otro dato, también de la FDA, donde ellos hacen un listado de las frutas y verduras que están más contaminados con plaguicidas. Dentro de esas están, un listado amplio, sí, que lo que llama la atención básicamente es que se repiten la fresa, la espinaca, los duranos, la manzana, los damascos, el apio, las uvas, la cereza, los tomates, el ají y las papas. Y eso a mí me llama la atención y yo digo, bueno, ¿será coincidencia realmente de que cuando uno conoce a niños con multialergias y muchos de ellos tienen alergia a la fruta, los papás dicen, no, es que mi hijo es alérgico a la fruta? A mí me llama mucho la atención porque es tan raro que el cuerpo reaccione frente a un alimento natural. Pero básicamente, si lo vemos ahí y la gran mayoría cae dentro de ese listado, lo más probable es que sea porque están altamente contaminados con plaguicidas. Ahora, dentro de las causas de... Se vuelve loco. Dentro de las causas de estas alteraciones, ¿cierto? De por qué aparecen las alergias, las más importantes, en términos muy generales, que quiero que les queden claros, son las alteraciones del intestino, ¿ya? En esta diapositiva, que no sé si se alcanza a ver muy bien ahí, lo que está arriba es la progresión hacia el leaky gut, que es el intestino permeable, ¿ya? Que es un concepto que cada vez van a empezar a escuchar más y más. En distintas patogenias o de cómo se desarrollan distintas enfermedades, cáncer, patología autoinmune, alergia. Entonces tenemos que en el fondo, abajo, lo que se ve, eso que está en rojito, son las células de la mucosa intestinal, que al lado izquierdo se nota que el espacio entre ellas es prácticamente virtual, es casi inexistente, ¿ya? Y esa es la manera normal en la que debería estar el intestino. O sea, si lo pensamos como un colador, sería algo así como esta mallita que deja pasar cositas muy finitas y en el fondo es selectivo, pero el intestino es capaz de reconocer esto que nos está entrando es totalmente inocuo, no reaccionemos frente a ello, es algo, un alimento fisiológico, o debería decir, no, esto no nos podemos digerir, no nos hace bien, y no dejarlo traspasar, ¿ya? El problema ocurre, como dice arriba, es que dentro de los distintos factores que modifican esto, este coladorcito del intestino, está, por ejemplo, el estrés crónico, que todos estamos sometidos a estrés permanentemente.
las toxinas provenientes de todo tipo de cosas con las que estamos en contacto. Los plásticos, ¿cierto? Los plaguicidas, sustancias que nos echamos, no sé, con el jabón, distintas cosas que tienen toxinas a las que nos estamos exponiendo constantemente. Y ahí dice partículas de la comida, así como también fármacos, dentro de los cuales los más relacionados, en términos de las últimas investigaciones al menos, son los antiinflamatorios no esteroidales, que ocupan casi todos nuestros niños probablemente, cuando tienen fiebre, les duele la garganta y le están dando ibuprofeno, diclofenaco constantemente, aparte de los antibióticos, que eso ya es sabido, ¿cierto? Todos esos medicamentos lo que van a hacer es aumentar el gap, la unión que existe entre medio de las células, y entonces ya no vamos a tener esta mallita, vamos a tener un colador con así unos hoyos que van a dejar entrar distintas sustancias. Ahora, dentro de los alimentos que se han estudiado que alteran la permeabilidad, están principalmente la leche, el trigo, el azúcar y los endulzantes artificiales. Las carnes también, pero participan más en las alteraciones del microbioma. Y entonces lo que pasa es que empiezan a ingresar sustancias que el cuerpo no debería tener hacia el torrente sanguíneo, por estos hoyitos, que cada vez son más grandes. Y cuando entran al torrente sanguíneo, empieza toda una cascada inflamatoria, ¿cierto? Y eso empieza a inflamarnos. Pero no se entiende la inflamación, que mucha gente, la gente me dice, ah, doctora, por eso me hincho. No, sí y no. ¿Ya? Se refiere a la inflamación de las mucosas, que es como la capita que recubre todos nuestros órganos. Entonces se inflama el tubo digestivo, el tracto respiratorio, la piel, todo, ¿ya? Porque es una respuesta sistémica, completa. Y la otra causa muy importante, que esta ya es un poco más conocida, tenemos al doctor Neira hablando de esto en todos los matinales, es la alteración del microbioma. Ya a todos más o menos les suena lo que es el microbioma, ¿cierto? Para los que no lo sepan, en el fondo el microbioma es el universo de bacterias, de seres vivos que alojan en nuestro intestino, en nuestro colon principalmente. Y lo que ocurre es que con estos mismos tipos de alimentos que hablábamos, así como también alimentos ricos en grasas, ya sea vegetales o animales saturadas, ¿cierto? O vegetales hidrogenadas, así como todo lo que sea procesado, ¿ya? Más el trigo, más la leche, todo lo que hablamos antes, lo que va a hacer es que va a alterar este equilibrio intestinal, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el número de bacterias se va a alterar. Puede que disminuya mucho, por ejemplo. O puede que la población de bacterias sea distinta, ¿ya? Es como si tuviéramos distintas familias, de distintos apellidos. Pero en ese momento a uno de esos apellidos lo mandamos para otro lado y debería estar, y llegó otro foráneo a alojarse ahí. Y ese que no debería estar empieza a tener efectos deleterios en nuestra salud, ¿ya? O translocan, van hacia otros lugares, como por ejemplo intestino delgado, donde no deberían estar, y empiezan a aparecer síntomas que no queremos. Y esto explica en el fondo toda la patología inmunológica. Ahora, ¿cuáles son las generalidades que yo quiero que les queden súper claras? Y espero que esta diapositiva no se me cambie porque es la más importante de todas. La primera. Joder. Ya. El último empeño. La primera es la hidratación. ¿Ya? Hidratación de manera adecuada. Si tienen un hijo o ustedes mismos son alérgicos, deben tomar al menos, bueno, dependiendo de la edad, pero un niño 1,5 litros de agua al día, y agua filtrada. No puede ser agua de la llave. ¿Por qué? El agua de la llave, bueno, tiene muchas cosas, pero tiene cloro, y el cloro lo que va a hacer es matar bacterias, pues si para eso lo usamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a matar las bacterias de nuestro colon. ¿Ya? El agua debería ser filtrada, ojalá, para todos los alimentos que consumamos. Y lo otro importante es que por la gran mayoría de la desintoxicación, así como todos los procesos químicos de nuestro cuerpo, necesitan enzimas. ¿Ya? Las enzimas son como las maquinitas que hacen que todo funcione en nuestro cuerpo.
Y para que las enzimas funcionen de manera óptima, deben estar en un medio líquido adecuado, debe haber suficiente agua. Si no tenemos, entonces no van a funcionar de la manera que queremos. La segunda cosa, obviamente, es tratar de consumir al menos el 50% de los alimentos crudos al día. ¿Ya? ¿Por qué? También porque los alimentos crudos de origen vegetal tienen enzimas, que ya les dije que eran muy importantes para todos estos procesos, para mejorar la digestión, además se hace mucho más fácil, se gasta menos energía en esto, por lo tanto la energía que se gastaría en digerir otras cosas se gasta en sanar, en depurar, ¿ya? Obviamente eliminar o restringir el gluten, eliminar o restringir los lácteos, eliminar o restringir el azúcar y los endulzantes artificiales, todos los procesados, eso sí que ojalá, no puse restringir, puse de frontón eliminar completamente. Aumentar el consumo de fibra. Todos los alimentos de origen vegetal son prebióticos. ¿Qué quiere decir esto? Son comida para nuestras bacterias del intestino. Entonces, vamos a tener un intestino mucho más sano, con una población de bacterias adecuada. Dentro de lo que se ha estudiado de alimentos que pueden influir en mejorar los síntomas de las alergias, están los alimentos ricos en vitamina A. Acá traten de recordar todos los alimentos que sean de color amarillo, naranjo, ¿ya? El camote, la papaya, el mango, el durazno, el damasco, ¿ya? Todas esas cosas son muy ricas en vitamina A. En betacaroteno, que finalmente va a ser precursor de vitamina A en nuestro cuerpo. Todos los alimentos ricos en vitamina C, también se ha visto que disminuyen los síntomas de las alergias, así como la respuesta inflamatoria sistémica que estábamos hablando que ocurre en la alergia, ya porque son antioxidantes y promueven la desinflamación en el fondo, antiinflamación. Y ahí tenemos obviamente los berries, que todos saben, los cítricos, el pimentón rojo, el perejil, que es una de las fuentes olvidadas de vitamina C, los higos, y entre muchos otros, y los alimentos que son ricos en zinc. Dentro de estos están, la gran mayoría, si uno lo lee, son de origen animal, pero dentro de los de origen vegetal están las legumbres, los frutos secos, el cacao, que tiene mucho zinc, la avena, eso tiene mucho zinc. Y por otro lado, también se ha visto que tiene mucha importancia en mejorar los síntomas de la alergia la vitamina D. La vitamina D no es algo que provenga de los alimentos, si se puede encontrar en alimentos en el fondo animales, porque te comes el cuerpo de otro animal que ya lo sintetizó. Pero nosotros necesitamos exponernos al sol. Con 15 minutos de exposición solar diaria en una hora, en un horario que sea, seguro, antes de las 11 de la mañana, después de las 5 de la tarde, sin uso de bloqueador, obtenemos toda la vitamina D que necesitamos. Y aumentar los alimentos ricos en omega 3. Se ha visto que los de origen animal pudieran no ser tan buenos en este sentido como los de origen vegetal, que ya vamos a hablar más ratito un poco de eso. Y obviamente tratar de consumir verduras y frutas de agricultura orgánica. Eso por lo que hablamos ya de los pesticidas. Dime. En algún momento yo escuché que si uno exponía al sol, no recuerdo cuánto tiempo, una hora, sería los champiñones, podrían tener una especie de efecto similar a la exposición del sol que tú hablas de los animales. Nunca he escuchado eso. No sabría decirte si es así o Eso no. quería saber si era verdad o no era Pero verdad. no lo sé. Pero en realidad es más fácil que exponer alguna plantita, es más fácil exponernos a nosotros. No solamente nos va a ayudar en términos de mejorar la vitamina D, sino que en términos como de energía lumínica, nosotros estamos hechos de luz. Entonces, no sé si eso se puede reproducir comiéndote algo o suplementándote de otra manera. Pero capaz que se pueda. La verdad no lo he escuchado. Ya. Dentro de esto, que esta es la parte teórica, ¿tiene alguna duda? Les quiero... Digo. Sí, porque yo tengo un sobrinito que en realidad por él estoy aquí y me llama la atención justamente la exposición al sol,
porque él dentro de su diagnóstico que le dijeron de alergia, él no se puede exponer al sol. Entonces, no sé cómo hay... Claro, lo que pasa es que, como te decían antes, mira, si esto en el fondo no tiene que ver con conocimiento, sino que tenemos que tratar de aplicar el sentido común. Nosotros nacemos en un ambiente, en un planeta donde hay un sol que necesitamos. Imagínate que la vitamina D, que es una de las cosas más importantes que el cuerpo necesita, se fabrica a partir del sol. Entonces, lógicamente necesitamos exponernos al sol. Hay algunos niños que hacen estas como alergias y muchos los catalogan como alergias al sol, pero como les explicaba en la diapositiva donde salían los aumentos de la permeabilidad intestinal, en el fondo el sistema inmunológico llega un momento en que la inflamación es tal que es como un mono con navaja. Entonces responde frente a cualquier cosa. Entonces llega la mamá y dice, no, pero es que él es alérgico a la lechuga. Y tú decís como, pero qué raro, es alérgico al sol. Claro, lo que pasa es que está en una etapa tan intoxicado y tan inflamado que va a responder aleatoriamente y erráticamente a cualquier cosa. Pero si a ese paciente se le trata haciendo una depuración importante, que la verdad es que esto es una generalidad, pero dependiendo de la gravedad de la alergia, hay que ser un poco más estricto en algunos casos, ¿ya? Si se le trata y se le depura, lo más probable es que después se le vayan reincorporando gradualmente las cosas. Él no va a reaccionar al sol ni a ninguna de las cosas que reaccionaba antes. Pero hay que sacar esto, o sea, hay que disminuir la inflamación crónica que tiene. Eso. Hola, Hola, tengo una duda porque mi sobrino es lactante ya. y tiene intolerancia, tiene mucha alergia. Entonces, por ejemplo, en el tema de la hidratación, ¿cómo sería en ese caso? Porque es lactante. Pero ¿cuántos meses tiene? 4 meses. ¿Cuánto pesa? No sabéis. Pero Unos debe pesar unos 5, 4 o 5 kilos. sí, 4 o 5. O 6, puede que pese 6. 6. Sí, pues la verdad es que debería tomar unos 500 ml de agua, 400 de líquidos. Ahora, él toma leche materna. Sí, solo leche materna. Ya, pues bueno, es que ahí Nada. en el Entonces, fondo por el eso agua es mi se refiere a... pregunta, No, 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 claro. porque Lo que pasa es que ahí en el fondo tiene que ver con la hidratación en términos de volumen, pero él está tomando leche materna que tiene agua entonces, de la en mejor ese calidad caso, posible, y lo más probable es que él tome mucho más de eso. Él debe tomar 150 cc por vez, y eso por 6 veces o 8 veces al día es mucho más. perfecto. Entonces, ¿no sería como necesario aumentar su consumo o como No. En el extra de caso agua? de él, no. Solamente Perfecto. con la leche materna sería lo suficiente. Ahora la mamá tiene que estar con dieta de exclusión. Ya. ¿Alguna otra cosa? ¿Pasamos a la receta? Ya. Hola, mira, mi consulta Hola. es que, bueno, mi hijo pequeño tiene 3 años, pero desde los 2, 4 meses empezó a tener reacciones alérgicas a distintos alimentos. Entonces, yo fui donde una pediatra que es antroposófica y ella me mandó a hacerle exámenes de bioresonancia. ¿Ya? Entonces quería saber qué opinas tú de esos exámenes, porque si bien no tiene una base científica, en muchos casos ha dado resultado porque aparece una lista de todos los alimentos a los que el niño puede reaccionar. Si para ti consideras que es un examen válido o no. Es que volvemos un poco a lo mismo, porque sí, yo he visto varios, en Conce igual hay hartas personas que hacen bioresonancia y me han llegado como con el examen y un listado gigante de lo que no pueden y lo que pueden comer. Pero en el fondo volvemos a lo mismo. En ese momento, ese examen logra identificar a qué alimentos tu hijo está reaccionando. En ese momento, porque su intestino está vuelto loco y todo su sistema inmunológico está actuando de manera errática. No significa que él haya nacido con alergia a esos alimentos, ¿me entiendes? Sino que es un problema que se va a solucionar si es que lo que logramos hacer es manejar la inflamación en el fondo, ¿ya? Ahora, claramente, si tú notas que cuando él come durazno le da alergia, se le empieza a picar alrededor de la boca, le pica el paladar, le salen manchitas, no le debes durazno, pero hasta que haga toda la depuración y todo, y después se vuelvan a reincorporar. No significa que va a ser de por vida, pero lo que tienes que sacar sí o sí son todo lo que vimos ahí. Si sacas eso,
su cuerpo de a poco va a empezar a sanar. Ya, ¿pasamos las recetas? Ya, démosle. ¿Se escucha con este ahora o no? Sí, para poder ocupar un poquito. O si no, tú me ayudas acá. Vamos a hacer primero una receta. Traté de poner como varias comidas de un día, ¿ya? Este primer receta que vamos a hacer es un smoothie, es un batido, ¿ya? Dependiendo de la consistencia que le demos, puede ser como una papilla o puede ser líquido para consumir como con bombillita, no sé. Y este se pasan todo el rato. Sí, ¿me ayudáis con el batido? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es este batido, que es a base de leche de cáñamo, que la particularidad que tiene, y por qué quise poner el cáñamo y no otros frutos secos, porque la gran mayoría de las veces se hace leche de almendra, leche de coco, ¿ya? Pero de lo que estuvimos hablando antes, mira, acá está no sé si se ve, acá tengo unas semillas de cáñamo, ¿se ve? ¿Alguien las ha consumido? ¿Las conocen? Ya, las semillas de cáñamo son una semilla muy, muy chiquitita, ¿ya? Que se puede consumir así masticando, pero la verdad es que es muy, muy fibrosa. Entonces, el ideal es hacer la leche. Y el cáñamo tiene la peculiaridad de que el índice que existe entre el omega 3 y el omega 6 es muy adecuado. Porque el problema que tenemos actualmente y una de las causales también de la inflamación es el exceso de omega 6 en nuestra alimentación. Todos los aceites que se ocupan en los procesos, ¿cierto? Todas las grasas vegetales hidrogenadas, pero no solamente eso. Los frutos secos, no sé, el maní o la maravilla u otros frutos, son más que nada omega 6 y necesitamos aumentar nuestro consumo de omega 3. Entonces, esta semilla está en una proporción súper, súper adecuada y sería lo óptimo para un niño que está con un cuadro de alergia así como activo, ¿ya? Más que la almendra inicialmente. Y además que tiene un aporte de proteína súper bueno. Entonces simplemente lo llevamos a la licuadora. Ya, dale. Y después lo tenemos que pasar por una bolsa de filtrado porque la cascarita tiene mucha, mucha cáscara. Ahí. Aprieta. El sabor de esta leche al principio puede que no les guste tanto a los niños. Lo que les recomiendo a mis pacientes es que la mezclen al principio una taza para 1 litro de agua filtrada, pero que le echen media taza de cáñamo y media taza de coco laminado. Y el sabor va a ser mucho más fácil de que les guste. Pero pueden probar, pues hay niños que les gusta el tiro. ¿Ya? Ahora ustedes van a probar este smoothie después a ver si les parece rico. Se la filtramos. No, dale nomás. A diferencia de la leche de almendras, que uno como con el residuo puede preparar algo, la verdad es que con este residuo no se puede hacer nada. Es muy, muy duro. Simplemente, ya. No, porque vamos a ocupar el tiro. Simplemente... Ah, sí. No, ven, Ceci, échale agua ahí y lo echamos acá. Simplemente échenle al compost o a la tierrita ahí. Vamos a regar las plantitas. Ya, entonces, este batido tiene la leche de cáñamo. Voy a ocupar el otro mejor. La leche de cáñamo tiene arándanos, plátano, espirulina y maqui. ¿Ya? A los niños es muy difícil darle espirulina en general porque es un sabor que es bastante potente, pero en esta mezcla no se siente tanto, ¿ya? La idea de este batido es que el maqui tiene una gran cantidad de antioxidantes. Entonces, si los niños están con mucha sintomatología alérgica, esto les ayuda mucho a desinflamar. Ayuda mucho sobre todo a la alergia respiratoria. Y la espirulina, aparte de tener proteína y algunas grasitas, también ayuda a depurar. Entonces es de fácil digestión este batido y puede perfectamente
Se lo pueden dar como un desayuno o un snack a media tarde, que debería ser suficiente. Ahí viene corriendo la modeloca. Va a quedar con... Sí. Oh, es que ya tengo medio asco. Ya, entonces, acá tenemos un poquito... Sí, dale. Acá tenemos el arándano, que acá le hicimos el doble lo que hice ahí, porque ahí es para una cantidad como de aproximadamente 300 cc, ¿ya? No, échalo todo. El ideal es que el plátano esté bien maduro, uno porque se ha visto que tiene un montón de propiedades que pueden ser aprovechadas cuando está así, pero también porque está bien dulce. La idea es que no endulcen esto con nada. Entonces le vamos a echar el maqui y la idea es que tenga menos espirulina que maqui para que el sabor no esté tan fuerte. Y además para que el color quede bastante vistoso, porque los niños si uno le da algo café probablemente no se lo van a tomar. Vamos a echarle lechita. Uy. No importa. Estamos tratando de arreglarlo al máximo. Ya, y ahora les vamos a ir pasando para que lo vayan probando mientras pasamos a la otra receta. No sé si alcance para todo, vamos a intentarlo. ¿Te ayudo? ¿No? Ya. Ya, mientras tanto la Ceci les pasa eso, vamos a ir a la segunda receta. Estas son unas galletas de chocolate. ¿A qué niño no le gustan las galletas de chocolate? A todos, ¿ya? Pero la gracia es que son libres de gluten, libres de azúcar refinada, tienen azúcar de coco. Se ha visto que el azúcar de coco, como tiene tanta fibra, es un prebiótico, ¿ya? Ayuda a mejorar la cantidad de bacterias de nuestro intestino. Ya, entonces, esto es súper, súper, súper sencillo. En un bowl tenemos que mezclar, acá tengo, ¿se ve o no? ¿Se ve la diapo? Poco con el sol, ya. Tenemos harina de linaza, o sea que es básicamente linaza molida, ¿ya? La harina de linaza o la linaza molida con agua, nosotros la ocupamos para reemplazar al huevo, ¿ya? En términos como de cocina. Pero en términos como de nutrientes, acá le estamos incorporando omega 3, ¿ya? Podría ser chía también. Con linaza yo me queda mejor. Entonces, acá lo ponemos. En general, la proporción para que sea equivalente a un huevo es 1 cucharada de linaza molida con 3 cucharadas de agua, ¿ya? Pero en este caso tiene más agua para que la galleta quede más húmeda. Entonces, echamos eso y 2 cucharadas de aceite de coco derretido. El aceite de coco ustedes pueden escuchar a gente que lo ama, gente que habla que es una grasa saturada, que hace mal. Sí, es una grasa saturada, pero realmente no es comparable con una grasa de origen animal y además que tiene un montón de otras propiedades y fitoquímicos que ayudan la antiinflamación. Y ahí va la Ceci pasando con los batiditos. Entonces, primero tenemos esta mezcla y después le echamos los secos. Acá hay azúcar de coco
y lo vamos a mezclar todo. El ideal cuando mezclan la linaza con el agua es que lo dejen reposar un rato, por lo menos unos 5 o 10 minutos, que la linaza suelte como ese mucílago, que es como un gel, y después la ocupen, ¿ya? Y después, simplemente acá tenemos un cuarto de taza de chocolate de cacao puro, y tenemos también aquí mismo en el chocolate, en el cacao le agregué polvos de hornear libre de aluminio. Esta es una marca que encontré, pero hay distintas marcas ahora acá disponibles. Lo mezclamos. Acuérdense que el cacao, como les dije, y a diferencia de lo que le dicen los inmunólogos, no coman chocolate, no coman chocolate. Claro, chocolate así como un trencito, no. Pero cacao es súper bueno darle a los niños porque es antioxidante y también tiene una muy buena fuente de zinc. Entonces mezclamos esto y después de que esté bien mezclado, ni siquiera lo probamos. Ni siquiera probamos el batido. ¿Cómo está? ¿Se siente mucho la espirulina? ¿No? Ya, igual no le eché tanto, así como que me fui tranqui, pero a los niños generalmente les gusta cuando es así. Si uno quiere ser más talibán, le puede echar mucha más espirulina. Y la harina de coco. La harina de coco, uno cuando la echa, como que cree que en realidad está como aguado, pero absorbe mucha agua. Entonces va espesando y si la dejamos reposar un rato, va a quedar súper espesa, cosa que sea moldeable. Aunque yo creo que acá nos faltó un poquito de harina de coco. Acá. Para mostrar como la consistencia que tiene que quedar. La receta que está ahí está bien, queda súper bien, pero acá no sé por qué no me quedó bien. Esa es la proporción correcta. Ya, ahí sí. Ya. Va quedando así, súper espeso. ¿Ya? Y esto, si lo dejan 10 minutos, va a quedar más manejable, como plasticina, ¿ya? Y con eso, simplemente la metan al horno por unos, depende del tamaño, por unos 15, 20 minutos. Si lo meten a temperatura bajita, como 15 a 150 grados, si lo meten a 180, 200, o sea, no, al revés. Si lo meten a 180, 200, 15 minutos, y si lo meten a temperatura más bajita, para que se mantengan mejor las propiedades, ¿ya? Una media hora más o menos. Ahora les vamos a pasar las galletitas para que las vayan probando. ¿Te ayudo? Ya. Dale. Ya, la Ceci le va a pasar las galletitas. Estas galletitas, si uno yo las traje, las hice anoche con mi hija al medio, en la casa, entonces en el fondo quedan más húmedas porque quedaron tapaditas aquí y todo. Si uno las deja al aire, recién sacadas, quedan mucho más crujientes. Ya las pueden dejar más rato en el horno. Acá quedan más, Ceci. Hola, Ley. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esto? ¿Alguien? ¿Pregunta? Ya, ahí te llevan el micrófono. La galleta. Hola. Hola. La galleta lleva el chocolate y ¿qué más? ¿Qué otro ingrediente más llevaba? ¿Se alcanza a ver ahí la receta o no? Perdón. Pero ¿se alcanza a ver? Llegué recién. Disculpa. Ya, pero mira, lo que tiene es linaza molida con agua, remojada, y después a eso se le agrega azúcar de coco,
y después el cacao, la harina de coco y un poco de polvos de hornear. ¿Ya? Eso es solamente lo único que tiene. ¿Le gustó? ¿Sí? Tiene vainilla, sí, pero es que se me derramó en el viaje. Esta es una, es una vainilla que también se puede encontrar como en las tiendas naturistas, que no tiene alcohol y que es una esencia pura de vainilla. No tiene aditivos ni colorantes, nada. ¿Ya? La idea es que nuestros hijos no coman ningún tipo de preservante, colorante, que sea todo hecho en la casa. ¿Ya? Ya. Eso. Vamos a terminar. Vamos a hacer el dressing y... pero ¿todos tomaron? ¿Alguien que batió? ¿Que alguien no tiene? Ya. Que parece que la Ceci fue muy apretada con la primera vuelta. Le dijimos que rinda, pero se fue al chat. Sí. Ya, no sé cuánto. Ya, listo. Ya, ahí va. Ahí en el patio comida hay reciclaje para que después los vasitos los vayan a dejar allá. Ya. Y ahora, por razones técnicas, estas croquetitas no las vamos a preparar acá. Voy a contarles cómo se hacen. ¿Ya? Las traje hechas, así que las van a probar, pero no las vamos a hacer. ¿Ya? Básicamente es una mezcla de garbanzos con arroz integral. Son croquetitas o mini hamburguesas de arroz integral y garbanzo. Ya. Esa receta es para aproximadamente 10 a 12 croquetas de un tamaño grande. ¿Ya? Entonces tenemos una taza de arroz integral cocido, una taza de garbanzos cocidos. Ahí tenemos una buena fuente de zinc con esos dos, ¿cierto? Cebolla, zanahoria, ajo, cilantro y todas las especias que quieren. Yo le puse cúrcuma, paprika, comino, le puse semillas de cilantro también. Todas esas especias ayudan a la desinflamación, sobre todo la cúrcuma, que tiene un potencial antiinflamatorio súper potente. ¿Ya? Entonces, básicamente tienen que saltear o sofreír, ¿cierto? El ajito, la cebolla, la zanahoria, en un poquito de aceite de coco, ojalá, que es el más estable al calor, ¿ya? Y después de eso lo mezclan con el aceite, con el garbanzo y el arroz integral y se muele con la mini pimer un poquitito, que no quede tan molido. La idea es que acá no le vamos a echar huevo, no le vamos a echar nada para juntar. Van a juntar solamente el garbanzo molido y el arroz molido. Lo muelen a la mitad más o menos, dejan unos pedacitos enteros, ¿ya? Y forman las croquetas y las llevan al horno. Las llevan al horno unos 35 minutos. ¿Ya? Y eso es todo, no tiene ninguna otra gracia. Y las vamos a probar ahora junto con una ensaladita. Así que nos vamos a ir directo a preparar el dressing de la ensalada. Ya, acuérdense que les estaba contando que el ideal es que el 50% del alimento sea crudo. Entonces, si le dan a los niños, eso no tiene que calcularse así como de una manera matemática, ¿cierto? Sino que se refiere a que, por ejemplo, si en el plato del niño le van a dar las croquetitas la mitad del plato sea con ensalada o alguna cosa cruda, ¿cierto? Para esto igual vamos a hacer un aderezo distinto. Ya, bueno, las hojas verdes, recuerden que la hoja verde oscura tiene gran cantidad de vitamina A, que también dijimos que era muy buena para la alergia.
Y la clorofila en el fondo de las hojas verdes nos ayuda a desintoxicar. El aderezo que vamos a hacer para esta ensaladita tiene vinagre de manzana, ya que traten de comprar uno de buena calidad, de los que son de fermento real, que vienen con la madre adentro, porque lo que queremos hacer es otorgarle probióticos naturales a nuestros hijos, ¿ya? Y el vinagre de manzana es un probiótico. Tiene también aceite de linaza. El aceite de oliva, si bien crudo, mantiene sus propiedades. El aceite de oliva tiene, dentro de las grasitas, tiene omega 9. Y lo que necesitamos es aumentar la cantidad de omega 3. Y el aceite de linaza tiene una alta cantidad de omega 3. ¿Ya? Se calcula que aproximadamente para los niños debería ser 1 cucharada o 2 cucharadas de linaza o de chía al día. Entonces, una forma de que se consuma es con aceite en vez de darle la semilla que a veces no les gusta. Bueno, ya se lo dimos antes la galletita, pero igual ahí está cocido, igual se altera un poco. Y acá con el aceite es una buena forma. Entonces, la Ceci está preparando una ensaladita. Recuerden tratar de meterle la mayor cantidad de colores posibles. Tenemos pimentón que da vitamina C, ¿cierto? Hablamos de los betacarotenos que son que van a formar vitamina A. Toda esta ensalada es antiinflamatoria, ¿ya? Entonces vamos a hacer una mezcla. Y con eso ya terminamos. Vamos a hacer una mezcla de aceite de vinagre de manzana con un poquito de... Bueno, lo vamos a ver si es que necesitamos echarle agua o no. Le vamos a echar una palta. Puede ser sin palta también, pero yo le voy a echar palta ahora para que quede más rico. Y puede ser perejil o cilantro. Y ya que tenemos acá de los dos, le voy a echar de los dos. Le vamos a echar, o es puro perejil, no, cilantro y perejil. Esto es cilantro y esto es perejil. A eso también le podrían agregar kale o espinaca. Le vamos a echar sal de mar. Y el aceite de linaza. Ya, con una mini pimer es mucho más fácil, pero ya que acá no lo tenemos, vamos a echar un poquito de agua si es que no es capaz de dar vuelta a esto. ¿La tapa, Ceci? Acá. Ahí nomás, no le echen más. Ya. La gracia es que quede así como espesito, ¿ya? Vamos a ver cómo está de sal. Ya. Ya. Entonces les vamos a dar las croquetitas con la ensaladita para que lo prueben las dos cosas. ¿Te ayudo? Pongámosla. Ya. Y le tiro la... Ya. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué hora es?
¿Faltan 10? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta para ir cerrando? Porque con esta degustación ya cerramos. Allá tienen... ¿Aló? Hola. Hola. Quería saber, bueno, no esta preparación, pero el smoothie y las galletas, ¿en qué horario de comida lo recomiendas? ¿Desde qué edad? Y en general, ¿desde qué edad también recomiendas como depuración, por decirlo así, que de los niños alérgicos? Me imagino que será arriba del año quizás, O sea, en el fondo, desde que los niños se están alimentando, se pueden hacer distintos tipos de depuraciones, po, ¿ya? Me refiero a que no estén tomando solamente leche. Claramente a un niño que está alimentado solo con leche, no sé, 5 meses, no le vamos a hacer ninguna de estas cosas, ¿ya? Que tome leche y que la mamá haga una dieta de eliminación, básicamente, ¿ya? Ahora, desde que el niño empieza a ingerir alimentos sólidos, ahí empiezan las alergias, porque generalmente ahí es donde empiezan a comer mezclas de cosas que no deberían comer o incorporan muy precozmente algunos alimentos. No sé si quedó bien revuelto. Entonces, espérate, me perdí. ¿Desde qué edad se pueden...? Ya. Claro, en general, después de los 8 meses, cuando la gran mayoría está comiendo, comen verdura, a los 8 meses comen ensalada, ¿cierto? Se pueden hacer todo este tipo de medidas. El smoothie, si un niño, tú quieres darle alguna bebida vegetal, recomiendo que la primera que se le dé sea el cáñamo, ¿ya? Porque no va a tener respuesta, es muy raro que haya una respuesta alérgica al cáñamo. No hacia la almendra, a las nueces. Entonces se podría dar desde los 7 meses, por ejemplo. Sin ningún problema. La espirulina, se puede ocupar el maqui, todo se puede usar desde perfectamente los 6 meses. ¿Qué otra pregunta era? ¿En qué momento? Claro. La gran mayoría de los niños, no sé, pues que tienen una alimentación como habitual, en vez de el snack que les dan a las 10 de la mañana, por ejemplo, porque en la mañana generalmente tienen como su leche, que debería ser leche materna, y el snack de la mañana, que generalmente es una papilla, podría ser ese smoothie. Ahora, en niños muy grandes, por ejemplo, mi hijo, en vez de tomar 11, se toman un smoothie como este. En la mañana también, muchas veces como de desayuno, en vez de darles 300 ml, les doy 500 ml a cada uno y se toman eso y se van al colegio. Eso, esta opción en el fondo. Sí. Bueno, tú que tienes 3 niñas, mi hijo pequeño tiene 3 años y todo lo verde no le gusta. Entonces, ¿tienes alguna técnica, algún consejo para que puedan ir adquiriendo estos alimentos? Porque si no le gusta, o sea, tampoco uno los puede obligar porque sino como que más les repele. ¿Alguna técnica para ir incorporándole todas estas verduras? Generalmente como por los colores no les gusta, no se atreven a probar. Es que a veces más que los colores son las texturas. Entonces a los niños no les gustan los verdes, como muchas veces más que por el color, es porque se sienten como la textura de la espinaca cocida, así como mala, porque la gran mayoría de las veces en la casa además les damos alimentos recocidos, entonces comen el zapallo italiano cocido, casi café, la espinaca también, y no es tan rica la verdad. Entonces hay que ir probando. Mi hija del medio es fue la más compleja para adquirir este tipo de alimentación y la verdad es que fue como insistir a diario y ver que yo me lo tomaba todos los días. Entonces, cuando nos ven a nosotros hacerlo, ellos por imitación quieren hacer lo mismo. Y si ven a sus hermanos que están así, ¡uy, qué rico! Ellos también van a querer probar. Y yo diría que la mezcla de fruta con verdes es la mejor combinación porque les saca como el trauma del sabor. Entonces, como que esperan que sea malo, pero si le dais un batido como este, pero este era morado, no sé, mango, plátano, espinaca, es exquisito y les va a encantar. De hecho, ese fue como el principal batido que a mi hija le empezó como a tomar verde. Y la espirulina, metérselo ahí, por ejemplo. Con cosas, con fruta. Mezclárselos con fruta primero, yo diría que para que se saquen como la asociación del verde con malo. Dígame.
Sí, sí, no hay ningún problema que tome clorofila. De hecho, le va a ayudar mucho. No hay ningún problema. No sé cómo quedó de sal, el aderezo estaba rico, pero la ensalada era mucho. Eso, ¿por alguna otra pregunta? Ya estamos cerrando. Ya, muchas gracias. Vamos a terminar de dar esas degustaciones. Muchas gracias, y Dani, por venir. terminamos. Espero que hayan quedado claras alguna duda. Se acerca